¿Recuerdan esas creepypastas clásicas que nos hicieron temblar en plena adolescencia? Esa época dorada de la generación Z en la que pasábamos horas leyendo foros, blogs y cadenas de Messenger con historias que parecían reales. Hoy, en la mazmorra pagana, quiero revivir esa nostalgia oscura. Esas leyendas que tomaban lo más inocente de nuestra infancia y lo retorcían hasta convertirlo en pesadilla. Advierto, es más que obvio, pero igual me cabe declarar que todas estas historias no son más que leyendas urbanas y creepypastas, y que son narradas con el simple fin de entretener a la audiencia. Después de todo, tanto ustedes como yo seguramente recordamos muchas de estas historias con nostalgia. Desde la perturbadora historia detrás de Hello Kitty hasta el final alternativo de Supercampeones. Acompáñenme a recordar estas infancias corrompidas que nos hicieron dudar de todo lo que teníamos seguro. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban. De hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acaban de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como ¿cómo no funciona el sexo? En lugar de Rockabye Vivaldi, cuando Bob y Patricio adoptan a una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose de afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí y que va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación y eso no era común. Pero entonces deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiera pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show. Se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados. Claramente no son fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que CGI. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero
Como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños. Aún, la toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve de noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que, en este punto, no hay sonido, literalmente, ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Es como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro, y por poco me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de viento, se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonidos, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta de crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando, más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si, al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo.
similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados en sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió y junto con la risa de voz profunda. Esta vez, la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro. La misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolo rápidamente. Y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un video. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas. Vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habíamos llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió y una voz dijo: ¡Hazlo! Mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acababa salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en ese momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara qué había pasado. El análisis muestra que le grabaron material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no tuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. Hello Kitty es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio y ha sido por mucho tiempo la más popular de esta compañía.
El personaje es una gata blanca con forma antropomorfa y muy geométrica, con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda. Hello Kitty fue creada originalmente por la diseñadora Ikaka Shimizu. Shimizu abandonó la compañía un año después y hasta ahora pocos datos hay claros sobre ella. Resulta que esta tierna y simpática muñeca ha dado mucho de qué hablar debido a la otra supuesta realidad de tan tierno personaje que ha dado lugar a la famosa leyenda urbana sobre este personaje. La leyenda urbana cuenta que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña, así que la madre de la niña, Ikaka Shimizu, desesperada, acudió a todas iglesias y cultos, pero al no obtener resultado, se inició en el ocultismo y satanismo, para al final hacer un pacto con el diablo. Presentó a la niña al diablo para que curase a su hija. Le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty. La palabra hello en inglés significa hola y la palabra kitty, de origen chino, significa demonio. Entonces Hello Kitty significa hola demonio. Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer de la boca de la hija de su diseñadora. Esta es la otra historia de tan entrañable personaje. Desde luego, no está documentada. Por eso entra en la categoría de leyenda urbana. Lo que sí es cierto es la escasez de datos acerca de la biografía de la diseñadora y su extraña desaparición de la empresa un año después. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Kitty en la piel e incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos llaman la hija del demonio. Ayudada por el demonio o no, lo cierto es que su éxito es imparable y como curiosidad, el personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil. En 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que pasaría a llamarse el Hello Kitty Murder. El popular nombre del caso deriva del hecho que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty después de haberla decapitado. En agosto de 2007, los policías tailandeses habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o aparcar en zonas indebidas, y fueron obligados a llevar brazaletes de Hello Kitty durante varios días como castigo. También en ese mismo año fue detenido un famoso narcotraficante colombiano que, aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de la gatita, utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico. Todo comienza hace un tiempo atrás. Unos editores de la empresa Disney estaban en la búsqueda de material inédito del célebre ratoncito de orejas redondas, que iba a ser comercializado con el nombre de Mickey Oldie. Todo esto para celebrar los muchos años de este simpático roedor. Es ahí cuando se encuentra con este video del afamado roedor llamado Mickey Mouse, uno de los dibujos más antiguos de la corporación Disney. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial, simplemente es un loop continuo de Disney, caminando a través de 6 edificios por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve por el resto del film. Y este no era el alegre y viejo Mickey Mouse que amamos tampoco.
Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo, simplemente caminando como si tú y yo estuviéramos caminando, con una expresión facial muy normal, pero por alguna razón su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años, todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra del propio Walt Disney. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente. Él de hecho es un asistente personal del mismísimo señor Martin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural, mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto. La imagen se empieza a descomponer, la banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminar de Mickey. La sombría cara del ratón lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en aquella época. La cara de Mickey entonces comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla como dos canicas y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martin quedó perturbado con eso y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Escucha que al final del video, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en este tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación, y me dijo que vio al empleado salir temblando del cuarto diciendo: "El sufrimiento real no se ha conocido". 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia y cometiera suicidio. Lo único que le puede sacar a Leonard Maltin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía: "Las vistas del infierno traen a su audiencia de regreso". Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidShare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por ello, y lo único que sé es que el video está en YouTube, sin los últimos cuadros del film. Se dice que en Japón se emitió solo una vez el capítulo final de la saga Supercampeones, Oliver y Benji y Capitán Tsubasa, debido a que el final de la historia era tan dramático que provocó histeria colectiva en miles de niños japoneses, llegando muchos de ellos a aplicar automutilación o, en el peor de los casos, atentar contra su propia vida. El mito se sostiene desde la base de lo que ocurre en el primer capítulo de esta serie titulado Un gran sueño.
en donde vemos al pequeño Oliver salvarse de ser atropellado por un camión debido a estar sosteniendo un balón que le sirve como amortiguador. De esa manera, el balón se convierte en su amigo y no lo suelta más, llegando a convertirse en el mejor futbolista de su generación. Oliver disputa el partido de la final de la Copa del Mundo, Brasil versus Japón, algo bastante posible dentro de la historia. Lo siniestro es que luego de que Oliver mete el último gol que le da el triunfo a su país, despierta en un hospital diciéndole a su madre que había ganado el mundial. Recordemos que una parte de la aventura de Supercampeones son recuerdos de Oliver ganando partidos mientras está en una sala de urgencias. Luego de esto, una imagen muestra a Oliver abrazándola de felicidad, pero el detalle es que él no tiene piernas. Las perdió cuando era un niño y entonces recién estaría despertando del coma tras el accidente. Todo lo que ocurrió en la saga de Supercampeones es solo una realidad que Atom imaginó. Todo fue un gran sueño. Situación que da bastante para pensar. De hecho, existe una teoría que señala que si este capítulo no se emitió, al menos sí era parte de la idea original del guión, hipótesis que se refuerza con el nombre de estos otros episodios. Soccer is my dream, el fútbol es mi sueño. Dream goal, gol soñado. Dream of Tsubasa, el sueño de Oliver. Es más, un fan de la serie en una página de internet dice conocer más detalles sobre la situación. Para entender el final, primero tenemos que saber lo siguiente. Oliver sí fue atropellado por la camioneta de mudanzas cuando fue a buscar su balón. De hecho, en el manga, se ve cuando se estrella contra una baranda de seguridad, la cual está destrozada, causándole un daño irreparable en la parte inferior de su columna. La cosa es que cuando Yoichi Takahashi, creador de la serie, le presentó los borradores de Capitán Tsubasa a Shonen Jump, la revista semanal de manga que luego publicaría Supercampeones, a los editores no les gustó esta situación. Así que esas viñetas fueron borradas completamente, faltando toda la idea central de la que comenzaba originalmente de esta manera. Luego del accidente, y con tan solo 5 años, Oliver es llevado al hospital en donde pasa 6 meses en coma. Como su madre se encontraba sola, recordemos que su padre era marino mercante y no estaba en Japón. El doctor a cargo de la rehabilitación le pidió que le hablara a su hijo de lo que a este más le gusta, para que así pudiera reaccionar mejor al tratamiento. Entonces la madre de Oliver, sabiendo que su hijo estaba comenzando a compartir cada vez más tiempo con el balón, le cuenta una historia donde él es un gran futbolista, en donde va conociendo amigos en todos lados y formando un equipo que lograría ganar la Copa del Mundo. Paralelo a esto, el capitán Atom, padre de Oliver, luego de recibir la noticia sobre el accidente de su hijo, entra en una profunda depresión, intentando Justo cuando lo intenta hacer, observa cómo Roberto Cediño se lanza al mar para acabar con su vida, pues los problemas a la retina que él tenía lo hacían pensar que ya no tenía sentido su vida al no servir para el fútbol. Luego de salvarlo, el capitán Atom le comenta que su problema no es nada comparado al que vive, la frustración de ver que su hijo ha perdido sus piernas y por tanto nunca logrará su sueño, ser el mejor futbolista del mundo. De esta manera, lo convence de viajar juntos a Japón para conocer a Oliver y de pasada operarse la vista con la última tecnología. Roberto y los padres de Oliver acompañarían al pequeño durante los 6 meses en que se encuentra en el hospital. En ese tiempo, le contarían historias relacionadas con el fútbol, con los valores y con la amistad, logrando que Oliver sueñe con ellas y que en su imaginación logre lo que quiere, ser el mejor jugador de fútbol soccer del planeta. ¿Sabías que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson?
No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en este momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hacía enfurecer a la persona en cuestión y te prohíben mencionárselo a Matt. La primera vez que escuché sobre este suceso fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era 7G06, con el título Dead Bart, Bart muerto. El episodio 7G06, Moaning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de Dead Bart para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para impedirte hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo luego de que terminara de hablar con el público y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el lugar. No les molestó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan, pero cuando mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó un pedazo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En el pedazo de papel estaba la dirección de un sitio web que no diré por razones que narraré en un segundo. Busqué la dirección en mi navegador y me encontré con un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca. Fue el peor virus que había visto. Restaurar el sistema no funcionó. La computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de hacer eso, copié el archivo a un CD y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia. Y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación del episodio Some in Kent Evening, era similar, pero menos estable. El primer acto era bastante normal. Homero parecía más enojado, Marge parecía deprimida, Lisa parecía ansiosa y Bart parecía tener ira y odio genuinos hacia su padre. El episodio trataba sobre los Simpson en un viaje en avión. Cerca del final del primer acto, el avión estaba despegando. Bart estaba haciendo de las suyas, como era de esperar. Sin embargo, como el avión estaba a unos 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Mac tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representara la vida y que la muerte tornara todo más realista. Y eso pasó con este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible. Tomaron total ventaja de que no debían animarlo e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en su mesa, llorando. El llanto siguió y siguió. Se hizo más doloroso y sonaba más realista. Mejor actuación de lo que crees posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban y se podía escuchar un murmullo de fondo. Los caracteres apenas se podían distinguir. Se estiraban y se difuminaban. Parecían sombras deformadas con colores brillantes aleatorios arrojados sobre ellos. Habían caras mirando por la ventana.
entrando y saliendo, así que nunca estaba seguro de cómo se veían. Este llanto se prolongó durante todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Maggie o de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierto, y mientras caminaban hacia el cementerio, las casas se volvían cada vez más decrépitas. Todas parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart yacía frente a su lápida, con el mismo aspecto que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y solo miraron el cuerpo de Bart. La cámara se acercó al rostro de Homero. Según los resúmenes, Homero dice un chiste en esta parte, pero no se escucha en la versión que vi. No se nota lo que dice Homero. Los créditos pasaban en silencio y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, muy similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que se podía usar las lápidas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpson que aún seguían vivas. Todos tenían fechas de muerte. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Pero hay algo muy raro respecto a la mayoría que todavía no han muerto. Todas sus muertes se enumeran en la misma fecha de muerte. Estas fueron algunas de las creepypastas más clásicas de la categoría Infancia Corrompida, pero claro, no son todas. Aún hay muchas más historias que dejaron huella en internet y que bien podrían formar parte de una segunda entrega. Mientras tanto, puedes pasar a mis otros videos donde encontrarás más relatos igual de inquietantes, y si quieres una parte 2, ya sabes, comenta, comparte y suscríbete para que sigamos recordando juntos estas leyendas que nunca se olvidan. Esto fue La Mazmorra Pagana.